Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid. Para mí es un gusto que me acompañe hoy mi querido amigo Pablo Barquero. Pablo, ¿cómo estás el día de hoy? Excelente, excelente. También el gusto es mío, literalmente, de formar parte del podcast Isela y de estar acompañado en presencia tuya y con todo el equipo, obviamente, estando por acá. Ay, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y hoy, bueno, ahorita Pablo nos va a contar un poquitito de a qué se dedica, etcétera, pero me interesa que aunque hemos tenido temas de otros países, hemos tenido temas muy específicos de fenómenos en otros lugares, pues quería hacer este episodio y una serie pues de episodios que hablen un poquito de lo nuestro, de qué pasa en Costa Rica, de qué manera se ha creado el folclore, la parte de las leyendas, todo con relación a ciertos lugares misteriosos o embrujados, como podríamos llamarle. Entonces, les doy la bienvenida a nuestro programa hoy, que vamos a hablar sobre el Sanatorio Durán. Pablo, primero contanos a qué te dedicas y cómo te has visto envuelto con estas historias o esta parte de conocimiento sobre el sanatorio. Claro, claro, con todo gusto. Bueno, mi nombre es Pablo José Barquero Morice, nombre completo, para nunca olvidar a mi madre, como debe ser. Yo soy licenciado en antropología, con énfasis en antropología social de la Universidad de Costa Rica, y soy máster en historia, igual también por la Universidad de Costa Rica. Mis temas que me encantan estudiar y que son los dos que me han llevado a titularme, literalmente son esotéricos vistos desde la academia. Y es muy interesante porque mi tesis de licenciatura fue sobre el Sanatorio Durán, o llamado Sanatorio Carlos Durán Cartín, y mi tesis de maestría fue sobre el espiritismo en Costa Rica, específicamente visto desde la sociabilidad y el culto al recuerdo. Estos dos temas son los que me han llevado a, bueno, y mi gusto de toda la vida por lo paranormal, a pesar de que mi madre se ríe porque antes, ¿verdad? Todo me daba miedo, Claro. pero digamos que esto visto desde las ciencias sociales es algo fascinante. Y entonces esto me llevó al Sanatorio Durán, mi tesis de licenciatura principalmente, que fue un seminario de graduación junto con dos compañeras más, dos arqueólogas que se graduaron conmigo, y ahí hicimos el trabajo que nos deviene en lo que estamos hoy, por dicha. Claro, qué excelente, de verdad. Pues te digo que te envidio, te envidio porque yo siempre también, bueno, son muchos los campos que me han gustado, la antropología es uno de ellos. Por mi lado, no sé si sabes que existe la paraantropología. Claro. Hay varios antropólogos y que se han enfocado mucho en ese tema y pues los papers y los artículos, etcétera, que presentan son interesantísimos, interesantísimos. Entonces, creo que vamos a hacer clic por ese lado. Pienso que sí, no pienso, no, va a ser así. Va a ser, sí. Entonces, bueno, ya sabemos, ya el conocimiento está ahí. Ahora contame, vos en lo personal, ¿crees en lo paranormal? Porque hay gente, Sí. digamos, yo soy muy escéptica en algunas cosas, pero de todo me ha pasado. Entonces, contame, sí. Sí, 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 totalmente. Hace poquito estaba dando una charla, y antes de comenzar la charla me topé con un señor que me llevaba, que me hizo el viaje de mi casa hasta el lugar donde yo brindé la charla, y le iba comentando eso para ir soltando nervios, ¿verdad? Y a mí, como no me gusta hablar, obviamente, mentira, Sí. claramente como me gusta hablar mucho, le iba comentando un poquito sobre la charla, la temática de la charla. Y él me hace esa pregunta, pero Pablo, entonces, ¿usted cree o cree en tal cosa, cree en tal otra, verdad? Igual también mi novia cuando terminé de dar la charla, ya al día siguiente, ¿verdad? Me dice, mira, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es cierto? ¿Fue mentira o fue verdad lo que vos contaste? Y ok, y entonces parto desde aquí. Si me preguntan a mí a título personal, como me lo hace decir, Ujú. claramente yo digo sí, por supuesto que creo. Creo en ese mundo amplio, ¿verdad? Gigantesco, enorme, de todo. Pero también sé que ahí es donde viene la otra parte. Sé que hay un vasto mundo de conocimiento al cual, como Carl Gustav Jung nos decía, no hemos podido alcanzar por la ciencia.
y la Claro. ciencia va atrás de ese mundo dando respuesta a todo lo que va pasando. Entonces, como vos bien decís, hay un montón de situaciones que dentro de este mundo de creencias, vemos que es un mundo claramente simbólico, dentro de este mundo de creencias están presentes y no se saben darle una respuesta y entran en ese patrón, ¿verdad? Que se cree o no se cree. Pero luego, con el tiempo, la propia ciencia va respondiendo poco a poco todos esos detalles. Entonces, sí, yo creo, pero siempre, y con esto, digamos, hago un poco el cierre a esa parte, me gusta muchísimo trabajar desde la perspectiva de la subjetividad, porque Ujú. claramente hay que comprender, y eso también es una influencia, pues obviamente, de mi formación académica, que claramente vivimos en un mundo de subjetividades, y no porque alguien crea en una cosa que yo no crea, o viceversa, ¿verdad? Yo tengo que decirle que está equivocado, que está errada, y jamás es así. Me parece que eso es un punto muy importante, ¿verdad? Claro que sí. Dentro de este mundo de las creencias o dentro de este mundo mágico, esotérico, paranormal, parapsicológico, como se le quiera llamar, ¿verdad? Por Hasta supuesto. religioso, simbólico. Entonces sí, sí, partiendo de toda esa hablada que me acabo de tirar, sí, sí creo. Ok, no, no, completamente de acuerdo con vos. La verdad, yo lo abordo, pues sabemos que el fenómeno se divide, bueno, hay muchas formas de clasificarlo, pero una de las más sencillas es en la parte objetiva y la parte subjetiva. Cuando ya tenemos evidencias físicas muy claras o inclusive grabadas, Claro. pero el solo hecho uno de ser testigo de un evento paranormal objetivo o físico, pues ya cambia un poco la cosa. Sin embargo, todo el fenómeno que se da con respecto a los grupos, digamos, a las mismas familias o inclusive grupos religiosos o algún grupo con cierta creencia específica ante la supuesta presencia de un fenómeno, el comportamiento que ellos tienen es a veces pues es contagioso, se lo podríamos decir. Ya Totalmente. sin caer en la parte de psicológica, pues ya de las histerias y todo eso cuando ya el miedo se mete, pero es muy interesante ver esos patrones que hay en cuanto a esos comportamientos sociales, ¿verdad? No, y es que te sentís afectado porque como vos decís, más allá de que uno crea o no crea, porque uno puede creer en algo y nunca le pasa. Uh -huh. Y tal vez lo que le sucede, tipo ley de Murphy, es lo que nunca jamás en la vida pensó que le sucediera. Entonces ahí comienza el mundo de creencias personal a entrar en juego, ¿verdad? A desbalancearse. Y también las relaciones, como vos decís, interpersonales. Uh Porque a -huh. quién le digo, ¿verdad? Mira, me pasó esto. Digamos, yo tal vez todavía no es el momento necesariamente contarlo, pero Uh -huh. me acuerdo que mi primera experiencia fuerte, yo pude tener unos 5 años a nivel de esta temática que estamos hablando. Uh -huh. Y me acuerdo que quedó ahí grabada en una casa donde vivía con mis papás, que la casa, bajo este concepto, asustaba, ¿verdad? Porque es Uh el -huh. típico concepto, ¿verdad? Como decía Camilo Flammarion en su libro Las Casas Encantadas. Bajo este concepto que las casas asustaban, entonces ya desde ahí uno comienza viendo, ok, cómo racionalizar, esa es la palabra, cómo racionalizas el fenómeno. Uh -huh. Luego, cómo haces colectivo para poder sobrellevar esta situación. Ya sea que te gustara, que te dijiste, ah, no, claro, perfecto, lo entendí, o de plano no, ¿verdad? Y eso va haciendo esos círculos en donde se te da apertura o no, como vos decís, ¿verdad? En donde ya viene Claro. toda la colectividad, cercana o no cercana, ¿verdad? Familia, amigos, colegas, así sucesivamente, para tratar de sobrellevar esa situación. Es un Exacto. momento fascinante. Sí, es increíble y también nosotros lo vemos como investigadores de campo cuando ya una familia te llama. O sea, ¿qué situación tiene que estar viviendo esa persona para llamar a un grupo de desconocidos, buscarlos en internet, ver que aceptar extraños en su casa para que le ayuden con un tema paranormal? Y Dios guarde se den cuenta los vecinos, ¿verdad? O nos van a tachar de locos, o No, quién sabe. es Ese qué que, dirán es tan importante. exacto, exacto, exacto. Ese que Irán va de la mano con la estigmatización y ya sin siquiera haber tocado el tema, pero ya estamos hablando sobre el sanatorio, porque hay líneas de enfermedades específicas que continúan en el tiempo siendo estigmatizadas. Uh Y -huh. digamos, esto no es jamás una enfermedad, pero estas cuestiones que está en otro plano, en otro mundo, que no necesariamente podemos visualizar de manera fácil, van a estigmatizar, por eso que vos decís, Dios guarde, y usando la palabra, Dios guarde, la frase, Uh -huh. perdón, que el vecino sepa,
o Ujú, que sepa mi familia, no, esto hay que quedarlo callado. O sea, claro. permitir que entre gente desconocida a la zona de confort de uno tiene que ser porque pasaste una situación en donde no hay manera, donde Ujú. esta es la solución que buscas. Sí, sí, sí. Y los resultados, por decir así, de la mayoría de las investigaciones, Mm, a qué nos llevan? A fenómenos ambientales, a mm, fenómenos explicables por la parapsicología o inclusive psicológicos, no que la familia tenga, pues puede tener algún trastorno la persona, pero me refiero más como inclusive esa misma histeria, el estar asociando cosas aisladas dentro de una misma red y de repente ya piensan que es que los están asustando a todos exacto. cuando son, entonces, sí, el comportamiento es muy interesante y a la hora de que uno llegue y les explica, no vean esto, puede ser que sea por esto y esto y esto y esto. Mm, Funciona a veces mejor que ya, es que ya vine, ya traje al pastor, ya traje a hacer oración, pero no se quita. Entonces, cuando a uno le dicen eso y ya la persona es creyente, es porque la cosa no va por ahí. Pero, exactamente. pero sí, bueno, eh, es muy, muy importante tomar todos esos puntos en cuenta. Pero bueno, entremos un poquito en materia, porque de aquí nos podemos quedar, yo creo que horas hablando. Totalmente de acuerdo. Ya vi. Ok, empecemos con el Sanatorio Durán. Para los que no son de Costa Rica, que nos están viendo o que no saben muy bien cuál es la historia o qué es el Sanatorio Durán, contanos un poquito. Okay, en forma resumida, En para forma resumida, comenzar, sí, no la tesis. no la tesis, no, jamás, jamás, una tesis enorme, ese seminario es enorme. Uy, que un día me Este, la presta. con todísimo gusto. Por dicho ya está en PDF, entonces Ah, también ahí súper. puedes poner algún link para pasar. Genial. Ahí le Eh, pongo el en enlace. forma resumida, el Sanatorio Durán comienza en 1915 con la aprobación del gobierno de la ley número 15 del gobierno de Alfredo González Flores, en donde por medio del doctor Carlos Durán Cartín y el licenciado Gutiérrez, ellos van a la Asamblea Legislativa y en la versión de la Asamblea buscan o piden que se abra un lugar donde se pueda dar curación y terapia y curación a las personas enfermas de tuberculosis del país. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en 1900, ya desde 1904 el doctor Luis Paulino Jiménez comienza a pedir al gobierno que por favor se haga un lugar que cure a los enfermos de tuberculosis porque se estaba creando, por decirlo de una manera, una epidemia en el país. O sea, estaban habiendo muchos casos, mujeres y hombres, adultos mayores, que se estaban viendo afectados por la enfermedad. Entonces, pero no pasa nada desde a comienzos de siglo. Es hasta que se le enferma una de las hijas al doctor Carlos Durán Cartín de tuberculosis y él, por los medios que tenía, ¿verdad? Decide llevarse a la familia al Liberty, al sanatorio Liberty en Nueva York. Y ahí, entonces, curan a la niña, curan a la hija del doctor y el doctor ve los avances en medicina que estaban con respecto a la tuberculosis e inmediatamente se trae la idea y llega a Costa Rica siendo el doctor Durán una figura muy importante dentro de la política costarricense y la medicina del país, convence, hace uniones que permiten llevar a esta ley. Y en 1915 entonces se decide habilitar y abrir el Sanatorio Nacional para Tuberculosos, así era como se llamaba. Este sanatorio abre oficialmente el 11 de noviembre de 1918, o sea, 3 años después de que se da la ley, es cuando se abre. Y se abre con los planos del Sanatorio Eurowood de Baltimore, Maryland, que es igual, estaba en Estados Unidos. La versión original del sanatorio se abre así. Y este es el primer paso de cómo nace el sanatorio, lo que luego se va a llamar Sanatorio Durán, ahora llamándose Sanatorio Carit. Así es como se conoce y cómo empieza este sanatorio. Ok, correcto. Sí, yo recuerdo haber pues leído cómo él se trajo todas esas terapias y todo lo que aprendió allá. Y si no me equivoco, y de acá tiene mucha relación con con lo que eventualmente se desarrollan como esas leyendas, las que cuidaban este lugar, el Sanatorio Carit, eran monjas salvadoreñas o guatemaltecas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Eso brinca luego.
Luego, a ver. Sí, 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 el sanatorio, digamos, abre, el sanatorio de 1918, con una capacidad para 80 pacientes. Una cuestión de 30 y 30, 30 mujeres, 30 hombres y 20 espacios para niños, pero los niños están entrecomillados, todavía no. Yo prefiero simplemente decir 40 hombres y 40 mujeres, era lo que estaba. Entonces abre en el 18 y todo ese tiempo, hasta llegado a la década de los 30, ya del siglo pasado, hasta llegado a la década de los 30, era simplemente una figura más parecida a un turismo médico, a un hotel de montaña, que realmente una idea que curara necesariamente a enfermos de cualquier clase social. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que no es que se dejaban en el abandono a los pacientes de tuberculosis, sino que dentro de San Juan de Dios o los hospitales de provincia en Costa Rica que ya existían para ese momento, quienes se enfermaban de tuberculosis muy grave se les trasladaba a esos lugares. Entonces, principalmente quien está en el sanatorio en esa primera etapa era la gente que podía tener acceso económico para pagar. Entonces, la llegada de las Hermanas de la Caridad de Santana. La llegada de las Hermanas de la Caridad hasta los 30, en donde ya para finales de los 20, el doctor Durán fallece. Cuando fallece el doctor Durán, entonces, en la Asamblea Legislativa del momento se decide por una ley cambiarle el nombre y por un homenaje, llamarle entonces Sanatorio Durán. Pero esto es interesante, pues se le pone Sanatorio Durán nada más. Luego con el tiempo se busca la idea de construirle el nombre correcto, ahora que Sanatorio Doctor Carlos Durán Cartín, como cualquier hospital o cualquier clínica, ¿verdad? Cualquier sitio de enfermería hospitalaria de este país. Pero entonces, ya en los 30, viene un giro con la llegada del doctor Raúl Blanco Cervantes. Raúl Blanco Cervantes es quien viene a modificar todo el esquema hospitalario del Sanatorio Durán. Esto porque él venía con un conocimiento de mucha avanzada. Él había estudiado en Alemania, entonces venía con todo ese aprendizaje de lo que estaba pasando en Europa para traerlo acá y convertir el sanatorio en lo que siempre fue, un hospital de primer mundo en nuestro país. Entonces, dentro de esas ideas y haciendo el conecte, lo que hablábamos sobre la estigma. Te me fuiste. No sé si me puedes oír, Pablo. Te me fuiste, no sé si me escuchas. Aló. Un punto importante que se tenía era la relación. Perdón, te me cortaste, me entrecortaste. Te veo así congelado, no sé si me puedes oír. Ahora sí, ya estamos. Ya. Sí, no sé qué pasó. Partes de lo que ya sé que siempre suceden con estas conversaciones. Entonces, pues continúo donde estaba. De nuevo desde, si no yo lo edito ahí, el pedacito. Sí, eso. Decime, bueno. De cuando las monjas, ya empezamos los 30, después de los 30, vino el de Alemania y como por ahí ahí se detuvo. Perfecto. Entonces, algo que hablábamos anteriormente sobre la relación de la estigmatización, uno de los detalles principales que la tuberculosis tenía era que se veía como una enfermedad estigmatizada. Entonces, había que curar no solo el cuerpo físico, sino el alma. Eran dos planos importantes. De ahí es donde se les pide a la congregación religiosa Hermanas de la Caridad de Santana, la cual nace en España, se les pide que por favor envíen un séquito de un grupo pequeño de hermanas para que lleguen al sanatorio. Estas, a sabiendas que había una división de la congregación en Venezuela, deciden mandar desde Venezuela un grupo para acá. Entonces eran de varios países, venezolanas, españolas, salvadoreñas, guatemaltecas, y aquí vienen, y entonces cuando llegan acá, abren una división de la congregación, aquí que todavía existe en Tibás, y de ahí comienzan también a traer hermanas de costarricenses. Entonces ese primer grupo de hermanas lo que llega es a tratar de convivir con los médicos para que los médicos o el cuerpo médico curara el cuerpo y ellas curaran el alma. ¿Debido a qué? A que uno de los detalles importantes del por qué se transmitía la tuberculosis era porque se daban en espacios cerrados.
Entonces consideraba que mucha gente se enfermaba de tuberculosis por andar en malos pasos, Ujú. entrecomillado totalmente, por Claro, estar metido en cantinas, en bares, taquillas, en chinchorros, bajo el concepto latinoamericano del chinchorro, sí, ¿verdad? Que el puede ser chinchorro, sí. desde un barcito chiquitito hasta una covacha, ¿verdad? Hasta una cuartería, lo que fuera. Entonces, de esos Ujú, dos detalles que si los vemos son crítica a nivel sexual y crítica a nivel de las libertades con respecto a licores, cosas así, ujú, entonces las hermanas llegan para eso. Y ahí es ujú. donde comienzan las hermanas de la Caridad de Santa Ana a tener influencia a nivel de lo que es el Sanatorio Carlos Blanca. Muy bien. Sí, desde ahí tenía información parcial. Ok, entonces sé que posteriormente pues se dio bueno, descubrieron ya los antibióticos y empezó a tratarse la tuberculosis de una forma diferente con los antibióticos y en muchos países estos sanatorios para eso fueron dejando de ser necesarios. Ujú, Exactamente, totalmente. Pasa eso. Comienza la vacuna, lo que se le conoce como la vacuna BCG, que es esta vacuna triple, y empiezan también a aparecer medicamentos, ¿cómo se llama?, que no necesariamente tenían que, para dárseles a los pacientes, tenían que estar recluidos en un espacio. Entonces, eso permite que el combate a la tuberculosis empezara a disminuir, empezara a no necesitar, como bien decís, estos lugares tan amplios y tan grandes. Dos detalles antes de eso. En la primera etapa, con las hermanas de la Caridad Santana, antes de que llegara, antes de las hermanas y con las hermanas, antes de que aparecieran los medicamentos, el sanatorio lo que se le tenía era la cura sanatorial, es lo que recibía el paciente. ¿Qué era el concepto de cura sanatorial? Este concepto lo pone Vivian Solano en su tesis de maestría sobre el Sanatorio Gran, una de las pocas tesis que hay sobre, además de pues, la que comento, ¿verdad? El seminario donde yo participé, de las tesis sobre el sanatorio aquí en Costa Rica, obviamente. Entonces, la cura sanatorial era un proceso en donde la curación era básica: buena alimentación, aire puro, espacios, baños de sol, baños de agua fría y mucho tiempo de tertulia y reposo. O sea, literal, ujú, donde estuvieran horas de horas de horas quienes estuvieran enfermos de tuberculosis, sentados recibiendo esta curación. Cuando llega la vacuna, cuando llega la BCG y todo esto ambulatorio, la cura sanatorial se vuelve una sección apenas dentro de lo que es el concepto de la cura, y comienza todo el proceso de los antibióticos. Aquí hay un detalle importante que pasa, que va de la mano con la estigmatización y también va de la mano con mucho de lo que se le puede considerar un poco tal vez como el dolor de lo que se vive en el sanatorio. Ya nos vamos metiendo un poquito en otra parte. Eh, que era los protocolos médicos. Cuando el doctor Blanco Cervantes llega, él modifica el protocolo médico y dice que es necesario que el paciente pueda estar al menos unos 3 meses dentro del lugar. 3 meses desde que se hace la junta médica primaria de entrada hasta que se vuelve a hacer la siguiente junta médica. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente lograba curarse, porque, y ahí me conecto con el puro principio del Sanatorio Gran, la realidad es que la mayoría de pacientes que llegaban al lugar no estaban en su máxima enfermedad a nivel de ujú. tuberculosis. Siempre era una tipo de enfermedad leve que pudiera ser curada. Entonces, si el paciente se curaba al mes y medio que llegó, tenía que esperarse los 3 meses. Esto llevaba mucha desintegración familiar y mucha desunión que estaba Ujú, pasando dentro del espacio. Entonces, este conecte es muy importante a la hora de poder visualizar lo que era el propio o lo que pasaba en la cotidianidad del propio sanatorio. Ya luego, entonces, ahora sí, a pesar de eso, o sumado a eso, entonces ya empieza toda la parte de las vacunas, toda la parte un poco más médica, y esto llevaba a que se diera cuenta el doctor Blanco Cervantes que la cantidad de pacientes que tenía ese espacio no funcionaba para mantenerlo abierto. ujú, Entonces, al final de los 40 ya comienza el doctor Blanco Cervantes con la idea de construir un hospital en San José, en la capital, que permitiera dos cosas: ahorrar, o sea, ¿cómo se llama? Bajar los costos, disminuir los costos de todo, ¿verdad?
de la parte médica, de los instrumentos y de las familias que fueran a visitar a sus familiares. por Porque como supuesto. era tan lejano, es un detalle que no hablamos y lo hablamos hasta ahorita. El Ujú. Sanatorio Carlos Durán Cartín se ubica en la provincia de Cartago a 2.233 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del volcán Irazú, y esto, aunque no es tan lejano actualmente desde San José, que es la capital, ¿verdad? Que es nuestra capital, en esas épocas, los 20, los 30, el Subir viaje hasta era ahí. algo difícil. Mm, Y pacientes de otras provincias, de zonas costeras, Guanacaste, Punta Arenas, Limón, que llegaban hasta ahí. Entonces subir era algo difícil y pasaban muchos pacientes sin visita. Quienes iban a visitarlos era la gente que estuviera alrededor. O sea, San ujú. José, lo que se llama la GAM, ¿verdad? San José, Heredia, Alajuela. Entonces, ok, Blanco Cervantes decide que es preferible tener un hospital cercano, centralizado en San José, para ayudar con eso, que sea más fácil la visitación de las familias y que a su vez pueda ayudar en cuanto a costos. Y entonces, desde los 50, Blanco Cervantes comienza con los gobiernos de turno a buscar dinero para construir el hospital. Y en 1950 ya ese hospital está levantado, Ujú. está en pie, en el 55. En el 55 ya está en pie el hospital antituberculoso, pero todavía el sanatorio seguía funcionando. Claro. Eh, y aún así pasan, pasan muchos años, porque el sanatorio cierra hasta 1973, entonces pasan muchos años donde estaban funcionando ambos, donde el hospital antituberculoso estaba funcionando y el sanatorio Durán también, pero el sanatorio Durán desde esos 50 comenzó a descender la cantidad de pacientes que tenía y la última hoja de pacientes cuando cierra el sanatorio en el año 73 tenía más personal de empleados que De pacientes. pacientes, sí. Sí, Entonces para nada ya no rentable. era, exacto, Ujú, no era rentable el espacio. ujú. Ahora, bueno, ya se dio ese proceso, se empezó a controlar la enfermedad, se migraron los pacientes para San José. Entonces, ¿qué pasó después? Porque por ahí yo sé varias cosas que pasaron. ¿Qué pasa con el Sanatorio Durán? Ujú. Ok, ya llamado Sanatorio Durán, entonces en 1973 el sanatorio eh, ya no tiene pacientes, ya se liquida, o sea, se les paga a todas las personas, pero no es que se mata haciendo Sí. conectes con la palabra, se les paga a todos los empleados y se les despide a los empleados. Pero inmediatamente, en enero de 1973, esto era una institución gubernamental, como lo dije desde el principio con los comités. Entonces, en 1973, el Ministerio de Salud o de Salubridad ya no utiliza las instalaciones, ya no le funcionan desde la perspectiva de, por lo cual se la cede a lo que se le llamaba en ese momento el Ministerio de Justicia y Gracia, Justicia y Paz, perdón. Ujú. Pero para más fácil, el Ministerio de Seguridad, para que me entiendan generalmente. Entonces, le cede las instalaciones al Ministerio de Seguridad. Vean este detalle. Pasan unas instalaciones de salud a unas instalaciones ahora carcelarias. Ujú. No tiene conecte para nada, Para nada. pero pasan a manos carcelarias, a manos de ese tipo. Y entonces, en el mismo enero del 73, se traslada el reformatorio Luis Felipe González Flores a esas instalaciones. Entonces viene primero un reformatorio para menores varones, solamente para niños que iban desde los 0 años hasta los 17 años. Y Ujú. entonces lo que antes era el sanatorio Durán para tuberculosos, ahora era el reformatorio Luis Felipe González Flores. Ese reformatorio tuvo nombres dependiendo de quién lo mencionara o dependiendo de a dónde se buscaran los datos. También se le conocía como el reformatorio de Tierra Blanca de Cartago, que era la zona, o el reformatorio para menores de Cartago, también mismo concepto por la zona. Pero entonces primero pasa inmediatamente con el cierre, o sea, literalmente poniendo candados, le dan las llaves al Ministerio de Seguridad y Seguridad De una, de una vez de una mete vez. carajillos a lo loco para cubrir ese detalle. Ese es el primer Bueno, corte, ese es ujú. el primer corte importante. Ok, ahora una pregunta que me surgió, pues es en general, con respecto a la época de los pacientes, o sea, la época de hospital y conforme a la época de reformatorio. Y esto creo que se va haciendo leyenda urbana. Por lo que nos contás, digamos,
A diferencia de muchos sanatorios que son muy famosos en Estados Unidos, etcétera, el sanatorio Durán chineaba a los pacientes, no los maltrataba. Exacto. Y anda esos mitos de que maltrataban a la gente, son almas en pena y un montón de cosas. Y enfocado más a la parte de cuando era hospital, porque pues obviamente sabemos que quizá, no sé si vos tenés el dato de cuántas personas fallecieron en el sanatorio Durán a causa de la tuberculosis, pero no creo que sea tal volumen como lo pinta la leyenda urbana. Estoy Decime. demasiado contento por esa pregunta, Dice, la Uh verdad, no te -huh. imaginas, y no crea la gente que era planeado. O sea, esta pregunta de verdad salió No, no, ahorita, ¿verdad? estamos improvisando. Estamos así, Tenemos porque, casi que ni guión, así como y, vamos fluyendo. y me encanta porque es totalmente cierto lo que vos decís. ¿A qué me refiero? Hay una leyenda urbana y vamos a ir definiendo cómo nace esa leyenda urbana, ¿verdad? Cómo se construye esa leyenda urbana y cómo ha perdurado en el tiempo. Es totalmente cierto lo que vos decís. No, el Sanatorio Durán, como Sanatorio Carlos Durán Cartín para pacientes enfermos de tuberculosis, chineaba en demasía a sus pacientes, no maltrataba a sus pacientes. No era un lugar ¿qué se puede decir? De, De sufrimiento. de sufrimiento. No era un lugar de sufrimiento. A pesar de también la leyenda de las hermanas y todo eso que era que generaba alrededor. No era un espacio. Eso sí, por supuesto, hubo fallecimientos. No tengo el dato correcto, el número correcto de cuántas personas fallecieron. El número más cercano, bueno, no les puedo decir un número, pero gráficamente el sanatorio cuando llega Blanco Cervantes, antitos de que llegue Blanco Cervantes, o sea, en este cambio entre década de los 20 y década de los 30, instala el cementerio del Sanatorio Durán. Este cementerio era principalmente porque, por obvias razones, a pesar de que fuera un lugar que se trataba muy bien a los pacientes, siempre había alguien que fallecía. Y ya cuando llega Blanco Cervantes, con Blanco Cervantes, además de los avances médicos en cuanto a medicamentos, vaya la redundancia, viene también con las operaciones. Al principio no había operaciones. Ya en ese momento, con Blanco Cervantes, después de la década de los 30, construye una sala de cirugía y se hacen operaciones. Entonces había muchos casos que las personas fallecían en la sala de cirugía, por lo cual se necesitaba pues ya enterrarles, porque Sí. lo que hablábamos, la distancia no era tan fácil. Entonces hay una fotografía rondando en internet, que es donde sale una de las hermanas de la Caridad Santana, En el estamos cementerio. hablando en el cementerio, Ajá. exacto, y se ve una cantidad enorme de cruces, enorme, pueden estar, si uno contabiliza, tal vez pueden ser unas 40 cruces, una cosa así, que para hacer un sanatorio ese número tampoco es tan grande, por lo que vos decís. Si uno Correcto. revisa otros sanatorios a nivel mundial y podemos ver en diferentes plataformas de streaming documentales sobre sanatorios de Brasil, sobre sanatorios de México, sobre sanatorios de Estados Unidos, pues para no irme tan lejos, y el número de fallecidos es enorme. Sí, hasta hay No, fosas comunes y todo hasta eso. exactamente, exacto. Que hay uno que se me viene, que es uno de Brasil, que es impresionante, porque construye su propio cementerio con fosas comunes porque no daba abasto el espacio. En el sanatorio no. Y esa fotografía que se ve, que es una de las pocas que hay sobre el cementerio en la época de funcionamiento, lo que tenían era que muchas de esas cruces no tenían una persona abajo de la misma. Lo que tenían era una cruz simbólica con respecto a que fue una persona que falleció en el sanatorio, pero que al final de Trasladaron. cuentas se traslada a donde se deseara enterrar. Entonces, sí, hay una leyenda urbana que va de la mano porque hay un hueco enorme, y ya me adelanto un poquito, pero me devuelvo. No Hay un importa. hueco enorme entre los 80s y 90s de vacío histórico que genera muchas de las leyendas urbanas. Entonces, en la realidad, no, el sanatorio como sanatorio, no. Habrá alguien, por supuesto, porque incluso en las propias entrevistas que yo tengo para la tesis, que hice con mis compañeras, me acuerdo una de un señor que en ese momento era un niño, y él ayudaba en la capilla del Sanatorio Durán, y él hablaba malísimo a las hermanas, que lo golpeaban, que lo escupían de la monja, ¿verdad? Que lo Ajá. escupían, que hacían que se pasara arrodillado en maíz. Pero bueno, todos esos detalles en realidad no hablan de un punto específico
Sanatorio Durán, sino hablan de una sociedad específica latinoamericana, porque son claro. situaciones que en toda Latinoamérica se vivieron. Claro, yo recuerdo a mi abuelito con sus 8 hermanos cuando se escapaban y llegaban y la abuelita o mi bisabuela los hincaba en maíz a todos y con el Exacto, chilillo en mano, pobrecitos. totalmente, Pero exactamente. no Entonces, era algo, o sea, ahorita la gente va a decir, uy, no, qué crueldad. Y y pues sí, por sí, sí supuesto, era, totalmente, claro. sí era cruel, pero era algo a la que esa sociedad estaba pues acostumbrada Lamentablemente, y exacto. de cierta forma uno dice, yo que tengo 2 hijos, ¿cómo controlas 8 varones como con año y medio de diferencia cuando o sea, ya me imagino, o sea, tenían Claro, que ser las mamás muy, no estoy defendiendo no, la jamás, agresión física, jamás, nunca. pero estoy poniéndome en el lugar de esas señoras de antes con ese montón de niños jalándose tortas, como decimos acá, ¿verdad? Sí, En, entonces eso conecta a esa leyenda o a ese mito, ¿verdad? De que las monjas torturaban. Y hay otro mito que va de la mano, que también se pensaba y se ha escuchado sobre la existencia de pacientes con problemas psiquiátricos en el propio Sanatorio Durán, que Ujú, también va de la mano con esas torturas que suenan, ¿verdad? Sobre las semanas. Y no, ninguno de esos pacientes. Había un control muy grande y eso sí había un avance muy grande en cuanto a la parte de la medicina en Costa Rica por el grupo de médicos de ese momento, que no se les escapaba tan fácilmente una situación. ujú, Entonces, había un paciente que tenía una condición X psiquiátrica para ese momento, ¿verdad? Claramente se trasladaba al Chapuín, que era lo que ujú. estaba en esa época, pero no se encerraba en el Sanatorio Durán. El sanatorio era, como decía, ¿verdad? Iba de la mano desde nace como este centro o este hospital antituberculoso más de estilo de turismo médico y luego comienza a volverse incluso, para que vean la diferencia, incluso se vuelve la clínica del lugar. Ujú. Así de humanizado estaba y así de amoroso el lugar con todos las personas que habitaban alrededor. Entonces era gente de las comunidades de Potrero Cerrado, Tierra Blanca, Cartago, San Juan de Chicuá, todas las faldas del volcán Irazú, quienes vivían, que utilizaban como lugar de centro médico el Sanatorio Durán. Entonces no Claro. había tanto maltrato Ujú. Que inclusive yo recuerdo cuando vinieron acá los de Ghost Hunters International, que hicieron una investigación, y bueno, que ha habido de todo un poco, pero sí contaban, yo creo pues no sé, ahorita hablamos de en qué momento fue que se convirtió de este lugar, pues sí, sabemos de este hospital que tuvo grandes avances médicos y pues que fue un reformatorio, que pues tampoco es nada del otro mundo, a el lugar más embrujado de Costa Rica, el lugar más y, tétrico, más donde todo el mundo tiene una experiencia paranormal, a ver cómo pasó de y es eso. increíble, porque no es solo de Costa Rica, ¿qué se puede decir? Hay listados, digamos, en donde se posiciona el sanatorio como uno de los 10 más embrujados de Latinoamérica, Ujú. ya de Hispanoamérica. Yo vi un par de listados en donde lo posiciona como el número 8. Sí, Entonces, imagino. claro, o sea, ya se sale, ya no es ni siquiera de Costa Rica, ya entra a jugar en las grandes ligas, lo que es Ujú. el Sanatorio Durán. Ok, entonces pasa como reformatorio, ¿verdad? Se vuelve reformatorio en el 1973 y a mediados de los 80 se desaparece el reformatorio. Desaparece tampoco es un concepto Sí. mágico, ¿verdad? Sino que, ¿qué sucede? Lo que sucede es que alrededor del 84-86 y comienza en el 84, ¿verdad? Ahí sí, aquí sí hay, aquí sí hay tortura. En el reformatorio es donde sí sufren vejaciones los niños. Ujú. Hay escritos y hay lo que quedaba todavía dentro de las propias instalaciones del Sanatorio Durán, cuartos de encierro, de aislamiento, que estaban planeados para torturar a los niños, a los más revoltosos Ujú. dentro de ese concepto, ¿verdad? Porque ¿qué es ser revoltoso cuando sos un niño y un adolescente? Me la Ujú. va la mano, pero ok. Eso también lo pongo como científico social, ¿verdad? Lógicamente. Pero bueno, Claro. entonces, en este momento, ya el reformatorio empieza del 73 y ojo el detalle. En 1974, las hermanas de la Caridad de Santana se van. A diferencia de con los médicos, las hermanas de la Caridad de Santana no logran congeniar con la parte policial,
por obvias Ujú, razones, porque en la parte médica sí se llevaban bien la cuestión del poder, donde habían espacios en donde quien mandaba más eran las hermanas de la caridad, en ujú, otros eran los médicos, ahí sí iba bien. La relación era una relación bastante sinérgica, pero cuando llega la policía, ya ahí no. La policía inmediatamente les dice: aquí mandamos nosotros. ujú. Y se hace lo que nosotros decimos. Y entonces las hermanas no duran mucho, de un par de años deciden irse de lo que quedaba del Sanatorio Urán, que era el reformatorio, o sea, ya ahora el reformatorio Luis Felipe González Flores, deciden irse de ahí y simplemente se quedan en lo que se le llamaba como el Hospital de Incurables, que era el Ujú, conocido ahora como el Carlos Mario Ochoa, ¿verdad? Ahí se ujú. trasladan, ahí se quedan. Entonces, ya ahora sí, estando solamente el poder tácito de la ley, claramente a quien se salía de ese canasto se le hacía Castigado. algo, se le castigaba exactamente. Y los Ujú, castigos eran varios, de todo tipo. ¿Ok? Hasta que llega un momento en donde, producto de eso mismo, los chicos del reformatorio deciden hacer un incendio para escaparse. Y de ujú. verdad, queman el pabellón de hombres original del sanatorio, literalmente hasta sus cimientos, con tal de escaparse. Y logran Ujú. escaparse muchos de ellos. El problema fue que no contaban con la climatología, oiga la palabrilla, no contaban con el clima de la zona, que al Ujú. final de cuentas los pobres, los chicos salen corriendo y pasan las horas de pasan la madrugada, o llegan la noche y la madrugada, y los encuentran al día siguiente casi en estados de De hipotermia, hipotermia. Ujú, literalmente los pobres. Entonces vuelven otra vez a atraparlos. Eso sucede hasta cuando comienzan los cambios de la ley en este país con respecto a la parte de seguridad. La entrada de adaptación social es una modificación, y la aparición de ciertas leyes con respecto a la niñez, que también va modificándose. No tan rápido, pero va modificándose en el tiempo, y entonces deciden también, igual como dice el doctor Blanco Cervantes, darse cuenta que el sanatorio como para el formatorio no funcionaba, los gastos eran muchos. Entonces en los 80s se llevan al reformatorio, deciden trasladarlo a espacio, y el lugar sigue a manos del Ministerio de Seguridad, pero lo que trasladan es una cárcel de máxima confianza. Este concepto se refiere a estas cárceles donde solamente los presos van a dormir, nada ujú. más. En el día están trabajando, pero luego tienen que llegar a dormir en la noche. Eh, el asunto con la leyenda urbana aquí es que se mezcla porque la mayoría de estos presos venían de lo que se le conoce como la cárcel de la isla San Lucas, que Sí, en este claro. país, en Costa Rica, ha sido uno de los lugares con mayor tortura. Y para quienes nos están escuchando y viendo a nivel internacional, el libro La isla de los hombres solos de José León Sánchez es el Ins- clic para poder entender qué es San Lucas, ¿verdad? ujú, Y entonces vienen todos estos presos de San Lucas y viene con el estigma de que vienen de San Lucas, de que van a entrar a hacer torturas en el barrio, ¿verdad? De que van a robarse, que van a hacer loqueras, violaciones, toda esta cuestión que sigue estigmatizando el espacio. O sea, ujú. hay un giro, y desde ahí comienza. Estas son como las simientes de lo que termina siendo lo que nos preguntaste, cómo llega. La estigmatización comienza con el cambio a nivel de salud, desde Ujú. salud a seguridad. La Cuando seguridad. hacen este giro de que le ponen un reformatorio, que luego ponen una cárcel, o sea, que se mantiene en el sistema carcelario, ahí comienza la estigmatización que acompaña el espacio, que acompaña el lugar, porque el lugar nunca se modifica. Y ojo, un detalle importante, perdón, nunca se modifica, no, me explico mal. El detalle importante es este, que las modificaciones espaciales son muy pequeñas, las que hace el reformatorio. Entonces, cuando queda toda gente que llega ahora o que llegaba hace un par de años, cuando estaba, digamos, cerrado o en abandono el espacio, veía lugares con mirilla carcelaria en las puertas, con puertas de metal, espacios Ujú. muy pequeños, y decían, claro, son espacios de tortura del Sanatorio Durán. Y no, ahí lo que estaban viendo era el reformatorio Luis Felipe González Flores, y luego la cárcel como tal, que existió, el de máxima confianza. Entonces ahí Ujú. comienza, esta es como Claro. la primera línea del nacimiento de estas leyenda, de esta sombra, de esta leyenda urbana, de esta nube gris que ha acompañado, ¿verdad?, al espacio como tal. Correcto. Y yo recuerdo, porque bueno, pasó, eso cerró en, ¿qué año me dijiste, perdón? 1970 y... El sanatorio cierra, Ya la parte del Ministerio de Seguridad, cuando ya lo cierran todo del todo. cierra, todo completamente cierra a finales de la década de 1980.
Finales me refiero que hay un vacío entre el 88 y el 89, en Ujú, donde ya pasa el incendio, llega a la cárcel de máxima confianza, no dura mucho porque no tenía sentido de llevarlos tan lejos, y entonces ya en el 88, 1988, el lugar está abandonado. ujú, O sea, está completamente abandonado, pero perfectamente un 80% del espacio. ujú, 1988, ya ahí no hay nada, lo que hay es un guarda cuidando las montones de hectáreas que es el Sanatorio Durán, hasta ujú. que llega en 1990 quienes son ahora, digamos, los que se considera como el dueño, ¿verdad? Los que más lo mantienen, que es UPA Nacional, en Ujú. 1990. Porque yo recuerdo haber escuchado, ya volviendo a la infancia y desde el punto de vista de futura investigadora, qué sé yo, no, cuando yo estaba niña, yo no había escuchado nunca, fue hasta el año como 2000, cuando cumplí 18, como el 2002, por ahí, 2002, 2003, que dijeron, hey, vamos al, no se me olvida, fue un grupo de, hey, vamos al Sanatorio Durán porque ya se puede ir. Yo no sé si era que antes no me había enterado en esa época o si fue que después del año 2000 por ahí permitieron ir a hacer esas visitas. No sé, ahora me decís, pero sí recuerdo que en esa época cuando fuimos la primera vez, bueno, fue muy impresionante y sí estaba en el estado en que lo dejaron, porque ahora pues, El estado precioso para uno que le gusta esta parte de la ajá, historiografía, exacto, ¿verdad? Esas exacto. ruinas, ese La abandono que parte, era sí, mágica. cómo quedó, Claro. y ahora pues está muy lindo y qué dicha que se preserve, pero es otra cosa. O sea, Sí, la completamente. experiencia y la energía y todo es otra cosa. Lo que no es Totalmente. que esté mal y tampoco es que tenía energía maligna ni todo esto como lo No, pintan. exacto, Sí, exacto. nada que ver. Sin embargo, todos los lugares, por la energía, el tiempo que tienen, por la energía, por la madera con la que están construidas, tienen esa huella energética y sea como sea, sí hubo Claro, sufrimiento. claro. No porque los torturaran, no porque los maltrataran, sino por lo que conllevaba la enfermedad o inclusive todos estos chicos, sí, eran maltratados, castigados de diferentes formas. No como en otros lugares, no como en Pernhurst, no como Ah, en lugares donde de verdad había maltrato y tortura de verdad y que las personas fallecían, etcétera, a causa de descuido, negligencia. No era el caso del Sanatorio Durán. no, no, eso lo decimos bien. Hay un conecte enorme. Yo cuando esta parte, digamos, del reformatorio y la parte de la cárcel no se ha estudiado, nadie la ha estudiado, nadie la ha investigado todavía. Cuando me refiero a investigar es sentarse, ¿verdad? Sí, sentarse, A buscar los sacar. registros. Exactamente. Lo que yo he hecho es un aporte básico por mi cariño al espacio, porque la tesis incluso, el seminario de graduación de nosotros termina con el sanatorio, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos el estudio en 1915 y lo terminamos en 1973 con el cierre. El Uh -huh, resto de todo esto que estoy contando es porque ahí yo tenía una idea de tesis de maestría que iba relacionada con eso, entonces me puse a investigar bastante y siempre he amado y adorado el sanatorio. Yo sé que el doctor me acompaña en todo sentido, ¿verdad? Entonces yo quiero muchísimo, muchísimo ese espacio. Pero entonces este vacío es el que lleva a eso. Con la pregunta que vos hacías, eh, cuando en 1990 este lugar llega a manos de UPA Nacional por un acuerdo político. UPA Nacional es una organización, para quienes de afuera, una organización campesina, es un sindicato que ha agrupado a muchísimas organizaciones pequeñas de campesinos del país, que sería, las siglas son Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Costarricenses, si más no me equivoco. Entonces ellos a final de los 80, aquí en el país, ya es una cuestión más histórica y un poco más aburrida, pero a final de los 80 de este país estaban pasando por muchos problemas con los diferentes gobiernos de turno. Y entonces en uno de esos pliegos petitorios que le hacen los campesinos de la zona de Cartago, esta línea más occidente, si no me equivoco, le piden al gobierno, el gobierno del presidente Oscar Arias, le piden que por favor les ceda el Sanatorio Durán, perdón, les ceda las instalaciones del antiguo Sanatorio Durán, con la idea de construir un colegio técnico agropecuario para la juventud de la zona, porque no había un colegio en esa zona, en lo que es para todos estos poblados, y entonces serviría una zona que ya de por sí tiene un gran auge agrícola, uh -huh. y está esa mezcla entre rural y urbano, le serviría para esos momentos, pues esa década, el estudio de las nuevas técnicas sobre esto y esto, ¿verdad?
Además, eh, a finales, cuando comienza eh, desde por ahí los 50, hacemos el conecte con lo que estábamos hablando de la creación del hospital, ya desde ahí comienza la idea de empezar a parcelar todas las 29 hectáreas que era el Sanatorio de Durán y empezar a vender y a ceder los diferentes terrenos. Entonces ahora sí, volvemos a los 90. A finales de los 80, con ese pliego petitorio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en las inmediaciones del sanatorio, donde quedaban los tanques de captación de aguas del Sanatorio Durán, instalan digamos, como una sede para investigación. Entonces ya el gobierno todavía estaba relacionado e iba de la mano con esta idea para la línea agrícola. El gobierno le cede con la intención de que lo tuvieran por medio de prórrogas de cada 5 años, que se iban a volver a firmar cada 5 años, dependiendo del avance de lo que se hiciera, le cede a UPA Nacional la instalación. Y posiciona estos espacios bajo el nombre de la Asociación de Campesinos Costarricenses, si mal no me equivoco en este momento. Pero ¿qué pasa acá? Quienes han visitado el sanatorio ven que nunca había un colegio, No. nunca hubo un colegio, o sea, no se dio un colegio. UPA Nacional inmediatamente que entra se posiciona en el edificio rosado, lo que se le conoce como el edificio rosado por la pintura desde afuera, que originalmente ese edificio en la época del sanatorio era el pensionado de señoras, o sea, eran donde las señoras que más tenían acceso económico se instalaban para curarse la tuberculosis, y en la época del reformatorio se le conoce como el bloque C, que era el bloque donde estaban más encerrados los chicos, donde obviamente se les tenía rodeados de alambre de púa, con unas mallas gigantescas y encerrados y bajo control constantemente. De ahí es donde están los cuartos de tortura y de aislamiento, en ese mismo edificio. Entonces, UPA Nacional busca ese espacio y lo comienza a remodelar, pero solamente remodela la segunda planta, la planta alta. La planta baja la deja en obra gris, que es lo que actualmente quienes pueden visitar el sanatorio van a ver. Y entonces de ahí comienza en donde no hay un avance realmente sobre qué es lo que se tiene. UPA Nacional descubre que tiene un espacio enorme, un espacio a los años lo ve histórico, pero que no saben cómo sacarle réditos para mantenerlo. Eso es cierto, es muy difícil mantener un espacio como el sanatorio. Claro. Y entonces de ahí, ya volvemos al punto, comienzan a cobrar por la visitación, comienzan a cobrar a que la gente llegue y lo visite, o sea, hacer turismo en general, porque, y esto es ya por ahí del 94, incluso, aquí me meto con una maravillosa banda de rock de este país, ¿sí? como es el Parque. El parque graba su sesión de fotografías y el video más icónico de su canción Cuántas Noches, video que incluso estuvo en MTV Latino y todas esas cosas, lo graba en el Sanatorio Durán. Para ese momento todavía, en los 90s, todavía las instalaciones estaban, como vos decís, en un estado no tan dañado, pero podíamos estar en un 70% de pie. Incluso cuando llega el parque en el 94 al 96, que comienza a llegar esta banda, todo lo que se hacía era eso, se alquilaba el espacio o se alquilaba la visitación para diferentes actividades, acampar, retiros espirituales, convivios de 5º año, fiestas, graduaciones, sí. Lo que se quisiera. Incluso por ahí ya de los 2000, del 99-2000, se daban mucho las fiestas electrónicas. Y entonces, pero claro, las fiestas electrónicas conllevaban todo lo que conlleva una fiesta electrónica en un espacio como el Sanatorio Durán, ¿verdad? Que quienes nos ven de afuera puedan venir a Costa Rica y darse una vuelta para que vean este detalle, y quienes son de acá, vayan. Entonces, todo lo que conllevaba en un espacio como este, con vibras, con energía, con lo que se quiera pensar, y una fiesta electrónica. Imagínense el asunto. Pero bueno, a su vez también UPA Nacional comienza a alquilar el lugar para paintball, para este juego, ¿verdad? Este juego extremo, ¿verdad? Estilo guerra, ¿verdad? De paintball, que llevaba a dañar el espacio. Entonces, UPA Nacional, con las formas de sacar dinero, no piensa realmente en el cuidado y protección del espacio. Él nada más pensaba, como no, esta es la manera en cómo puedo sacarle rédito,
para tratar tal vez de darle vuelta al dinero y poder protegerlo, pero al final, de la forma en que ellos hacían, lo desprotegían. ¿Por qué? Por ejemplo, hay diferentes espacios del sanatorio que sus pisos eran madera, y la Ujú. gente cuando se quedaba a acampar en las noches tan frías, lo que agarraban era la madera de ahí para hacer las fogatas. Sí, imagínate. Qué No había un terrible. control realmente. Entonces, desde ahí comienza la visitación. La visitación empieza casi que al par de años después de que UPA Nacional lo tiene y no sabe cómo mantenerlo, más allá de la parte de la lechería, que eso es muy importante de ellos, y lo defienden muchísimo. Más allá de eso, desde ahí comienza la visitación. Entonces, Ujú. desde ahí comienza la gente. ¿Pero qué hace la gente? La gente entra y no ven nada. ¿Y qué me refiero con no ven nada? Es que no hay nada que ver Sí, no. histórico. O sea, no hay una rotulación, no hay afiches, no hay nada. Simplemente se entraba a decir, estuvimos en el sanatorio. Y Ujú. entonces comienza la leyenda. Empieza la leyenda. Uy, me asustaron. Uy, fui a ese lugar y es todo tenebroso. Y ya. Exacto, Ahora exacto, exacto. empiezan múltiples leyendas y entrando un poquito más al folclore alrededor de eso. ¿Sabes de dónde? Bueno, yo tengo mis hipótesis. La monja del sanatorio, que hasta en una película nacional y todo salió, y que es Uy. famoso, y que es famosa la leyenda. Yo siento, en lo personal, que es que se adaptó la leyenda de la monja del San Juan de Dios. Pero empezó y hasta en la película, eh, que sale un amigo Este, mío, por este, cierto. este es el momento donde yo necesito el vaso de agua, también el de la monja, ¿verdad? Como para hablar más, o para controlarme lo que tengo que hablar, ¿verdad? Lo que el doc mencione. Ujú, Eh, cuando, cuando empieza la gente a llegar, empieza la visitación a llegar, no había realmente un interés histórico por el lugar. Eh, y ojo, pues hay espacios que tienen eso, espacios que sufren el cambio, que sufren el cambio y quedan en ese abandono en donde funciona más el folclore y la leyenda que la propia historia. ujú, Y así pasa, así hay un montón de espacios, ¿verdad? Entonces, comienzan a nacer estas ideas. Las tal vez tenía, y es un detalle importante, creo que en Costa Rica el Sanatorio Durán fue tan importante a nivel médico que todas las personas tenemos algún familiar lejano, no necesariamente ujú. cercano, obvio, pero tal vez lejano, que estuvo en el sanatorio, que estuvo ahí. Simplemente encontrar. A mí me pasó que mi tía abuela estuvo ahí. Yo hice la Y no tesis que le estoy sabías. comentando, ¿verdad? Y no sabía, y mi abuelita, que en paz descansa, el rato me dijo, ay, usted, papito, usted está ahí en el sanatorio, sí, ay, ahí estuvo mi hermana, yo, y hasta ahora me dice, ¿verdad? Hasta ahora me dices, sí. Y no le puse la entrevista ni nada, pero bueno, el punto es que entonces, esta línea va dejando, o va dejando en, ¿qué se puede decir? Como en abandono la parte histórica principalmente. La va dejando en abandono y lo que va haciendo es una mezcla de lo que se sabe por ahí, que se comenta, lo que escucharon de alguien más y todas esas cosas. Ok, entonces de ahí viene el nacimiento de las leyendas urbanas, ¿verdad? Donde hay un vacío, y esto pasa en todo lado, esto pasa Ujú. realmente en todo, no es Costa Rica, ¿verdad? En todo lado. Donde hay un vacío histórico que no se puede llenar o que no se consigue buscar la manera de cómo llenarlo, inmediatamente nace la leyenda, aparece la leyenda. Una de estas, pues sí, la más importante es obviamente la leyenda de la monja, ¿verdad? Yo estuve en ese momento cuando grabaron la película. La película. Me tocó compartir, porque estaba haciendo la investigación, estaba trabajando y me tocó Ujú. compartir entrecomillada la palabra, ¿verdad? Sí, sí, Compartir sí, sí. espacio de lo que estaba pasando, pero bueno, nada más porque lo viví en carne propia, todo este detalle. Al final, llega un momento en donde la productora sale corriendo y deja todo abandonado, y supuestamente que los asustaron y todo, y nosotros ahí viviendo. Bueno, es un detalle que no dije, lo digo hasta ahora, yo viví varios meses ahí en el sanatorio, literalmente viviendo, ¿verdad? Ujú. Realmente vivimos 6 meses. Primero fue 3 meses y luego un periodo de 3 meses, de martes a jueves, perdón, de lunes a martes, de lunes a jueves y de martes a viernes, y toda la semana Ujú. durmiendo ahí en el sanatorio. Vamos luego a llegar a esto. Las hermanas de la Caridad Santana eh, son una congregación muy fuerte en todo el país, que competían con las hermanas, las hermanas vicentinas, que son
la del San Juan de Dios. Entonces, en cuanto a atuendo, en cuanto a la forma de ser, la rigurosidad, todas esas cosas. Cuando llega el momento este del vacío, comienza la leyenda de la aparición de la monja. Incluso comienza la leyenda de la muerte. Pasa así, ¿verdad? Porque tienen que matar a una monja, matan a una monja, y esa monja se aparece en esa naturaleza. Y esta es la leyenda, ¿verdad? Hace la leyenda así, que entonces mucha gente va a buscarla, va a buscar a la monja o a las monjas. La leyenda real es esta, la leyenda, ojo, leyenda real, ¿verdad? Ojo el concepto, ¿verdad? Que acabo de decir. En la década de los 50, se da un femicidio en las faldas del volcán Irazú. Obviamente el concepto de femicidio es actual, ¿verdad? Se da un femicidio en las faldas del volcán Irazú, donde un caballero asesina, ahora sí, a 2 mujeres y las tira al cráter del volcán Irazú. Ahí trata de enterrarlas. Resulta que estas 2 mujeres eran hermanas y él se las lleva a las 12 y las mata. Hay una relación de terrorífica amorío que pasa ahí, pero vieran ustedes, complicado el asunto. Pero entonces él las entierra, las mata. Al tiempo descubren los cuerpos y él como que lo atrapan, pero que se suicida. O sea, típica historia, ¿verdad? Esa línea del macho. ¿Qué pasa acá con este conecte? Este conecte es que entonces, con el paso del tiempo, la historia empieza a contar que habían 2 hermanas que pasaron por el sanatorio y que se las mataron allá en el volcán Irazú. Este concepto de hermanas iba relacionado con cómo se les llamaban a las monjas en el lugar. Eran hermanas de la Caridad Santana. Entonces, hermanas empieza con el tiempo a su vez a cambiar a monjas. Entonces empiezan a decir, uy, habían 2 monjas que están en el sanatorio que las mataron en el volcán Irazú. Y como son monjas del sanatorio, aparecen en el sanatorio. Y se mezcla esta, entonces empieza así a desviarse, y se mezcla esta con otra leyenda muy bonita, que era de la gente que vio en la época del sanatorio a la monja. Porque recordemos que fallecen en los 50. Entonces en los 50 se pasa el femicidio, y entre los 50 y los 73 empieza a aparecer la monja, y así sucesivamente, año con año, a quien logra detectarlo por cámara por fuera. La segunda leyenda que conecta y que confirma, desde la perspectiva, ¿verdad?, de quien está analizando, que confirma la leyenda, es que varios médicos vieron a una monja que flotaba desde el pabellón de hombres, desde el área de aislamiento del pabellón de hombres, se metía en el pabellón de mujeres y se encerraba en un cuarto. Y así pasaba horas de horas hasta que volvían a ver dónde iba el hábito, flotando, sin las noches, y nadie veía los pies que pasaba. Entonces esa leyenda se mezcla, ¿verdad? Porque si los médicos lo vieron, de ahí, claro, confirma la presencia de una monja o unas monjas, ¿verdad?, que llegan a ayudar a los pacientes. Y ahí viene el clic lógico con la monja del vaso, que además ese clic viene, y ojo, ahorita el conecte de todo esto, cierro todo esto. Y este clic además viene con Florence Nightingale, con esta primera enfermera, o primera persona, ¿verdad?, que hace la profesión, que él se dedicaba a brindarles apoyo y a dar vasos de agua, ¿verdad?, y curar, y fallece. Vasos de agua, es el mismo concepto, ¿verdad?, del vaso de agua. Ok, entonces ahora sí, ¿a dónde se mueve el conecte? El conecte es este, divertido y hermoso. El conecte es que entonces uno de los médicos de turno, no creyente en eso, ¿verdad?, escéptico de eso, un día se queda a ver qué pasaba y ve dónde viene el hábito flotando. Donde viene el hábito flotando y se mete un cuarto y dice, ¿no? ¿Qué pasó acá? Se va, sale el hábito, regresa al pabellón de hombres y dice, a mañana ya me quedo a tal hora y lo ven. Y de verdad espera a tal hora donde sale el hábito del cuarto del ambiente de hombres y llega al cuarto del pabellón de mujeres. Se mete el doctor y ¿qué es lo que descubre? A un paciente que se ha robado un hábito que quería ver a su novia en el pabellón de mujeres. Entonces, esa no me la sabía. Esta es la historia real. Esta es la historia real que va mezclando con el mito. Pero con el paso del tiempo, claramente los conectes de la historia, y más cuando es historia oral, porque cuando es historia oral, la historia oral se pierde cuando mueren las personas, si no se escribe. Entonces empieza a pasar y ahí comienza a aparecer.
y tiene lógica, porque claro, es un lugar donde tuvo hermanas, o sea, donde estuvieron monjas. Es lógico que aparezca una monja, por ahí tiene que aparecer, más si hubo tanto dolor, ¿verdad? Porque también a su vez se mezcla esta idea. Esa es una de Ujú, las primeras leyendas urbanas, digamos, ujú. que tiene el espacio. Sí, y es importante porque de cómo, ok, ahí estamos hablando, ubicándonos en esa época en la que fui por primera vez, ya a los 2000 donde se empezó a formar todo, ya había esa leyenda, nosotros no íbamos ni cazando monjas ni investigando, llevábamos cámaras y así, pero en realidad fue un paseo entre amigos, o sea, Mm. no íbamos en modo de investigación paranormal ni nada de eso. En aquel momento sí me gustaban los temas, pero todavía no estaba como tan en eso. Eh, Sin embargo, esto se ha venido alimentando con los años y ahora todas las personas que van al Sanatorio Durán Todo el creen que tienen, mundo. creen que tienen una foto, creen que capturaron algo. La cantidad de pareidolias en fotos que nos llegan son increíbles, videos mal grabados, reflejos, manchas en las ventanas y por supuesto personas, porque yo he tenido la oportunidad de ir cuando no hay nadie, precisamente cuando estábamos haciendo otro programa ahí que te comenté. Yo le dije a mi amigo, ahí el toque es ir entre semana, Claro. apenas abren, Ajá. inclusive para que no haya nadie y saber que, bueno, no pretendíamos captar nada, pero pues era parte del tipo programa que estábamos haciendo y que es saber que no hay gente, o sea, que no hay gente, pero ¿qué es lo que pasa? Vas un domingo, cuando está todo lleno de gente, lleno de niños, y por supuesto que vas a capturar caras en ventanas o sombras, Sí. porque hay mucha gente, es un lugar donde no es un ambiente controlado. No, Y no, totalmente. no es tampoco para quitarles como la ilusión a las personas Ah, no, no, no. de Jamás. que puedan ir o que es un lugar, porque yo creo que el hecho de que de toda la historia y de hecho todos los lugares tienen su historia, tienen su energía, el sanatorio tiene la suya y pues todos estos mitos y todo también siento que alimentan mucho, pues no sé, como la energía y lo que es el egregor, digamos, del Sanatorio Durán, lo que es esa identidad que tiene el lugar, así como la tiene el San Juan de Dios, así como lo tiene, digamos, un lugar, el Museo Religioso de Orosi, tiene una energía y a mí Impresionante, es me daba miedo desde impresionante. chiquitilla. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años tiene eso? Es la primera iglesia, 1500, no, no recuerdo el número exacto, pero de los 1500 es la iglesia que Mm, tiene la primera, bueno, que se mantiene en pie, ¿verdad? mm. Entonces, obviamente los lugares históricos tienen esa energía. Entonces, no les estoy diciendo tampoco que ya no salados, el sanatorio no es nada, no experimentaron, no. Simplemente que hay que tomar esas consideraciones, como en todo, ya entro en mi parte objetiva. Vayan y disfruten y aprovechen, Exacto. conozcan y aprendan de la historia del lugar, porque eso nos dice mucho y nos alimenta más que el mismo morbo, aunque yo sé que muchos van porque se quieren asustar, ¿verdad? Pero a mí es que toda la parte histórica me apasiona y siempre se encuentra un vínculo ahí con lo paranormal, Ah, con no, lo es que misterioso. sí, sí existe completamente. Vea, les cuento otra leyenda urbana que es muy importante en el sanatorio. La leyenda urbana era, la gente al principio cuando llega quería buscar dónde estaba la morgue, quería saber dónde estaba la morgue. Lógica, con lógica y razón, ¿verdad? Porque es un espacio hospitalario y tiene que haber una morgue. Más si Ujú. había un cementerio, ¿verdad? Decían ellos. Entonces, ¿dónde está la morgue? ¿Qué pasó con la morgue? Y como les mencionaba, si todavía quienes llegan van a ver que faltan rótulos o falta la rotulación específica para poder entender esta historia, entender dónde nos estamos moviendo, aunque también tiene una lógica, el no tener rotulación también habla de que no les interesa para que la gente construya sus propias ideas, pero eso Ujú. es complicado porque va de la mano con este morbo y con estos detalles. Pues el asunto es que entonces, desde los 90, la gente quería decir, ¿dónde está la morgue? ¿Dónde está la morgue? ¿Dónde está la morgue? ¿Qué pasó con la morgue? Eh, y la leyenda urbana dictaba que la morgue quedaba en un espacio muy importante. Espacio que lamentablemente ahora no se puede visitar, no, está cerrado, es uno de los dos puntos que está cerrado. Habían dos espacios. Uno, el primero era eh, en el sótano del edificio administrativo, cuando uno ingresaba, que el edificio administrativo es el edificio centenario, el único que queda de ese grupo de 1918.
los demás ya son de la década de los 30 y se nota por la arquitectura. Ese tenía, cuando uno ingresaba, por el lado por la parte del sótano, frente a lo que es la cocina, y aquí ahora donde está el restaurante, que siempre está cerrado, pero bueno, el restaurante ahí, uno ingresaba por ahí y a mano derecha había un cuarto oscuro que tenía, entonces la gente ingresaba con un foco, con luz, ¿verdad?, para iluminar, y uno veía que en las 4 paredes, digamos, en las 4 esquinas, perdón, las 4 esquinas de este espacio, en una tenía un lavamanos, en otra tenía una especie de armario, un esquinero pequeñito, y en la siguiente tenía como un espacio para como una cama, una cosa así. Entonces la gente decía, claro, y era oscurísimo y olía feo, ¿verdad? Y era todo húmedo y la gente empezó a decir, aquí está la morgue, aquí era la morgue. Era un espacio de 4x4, súper chiquitito, ¿verdad? Pero ahí Sí. estaba la morgue, decían. Jamás. Lo que había ahí era literalmente el cuarto oscuro para la revelación de los rayos X, o sea, de las placas. Por eso tenía el agua que se necesitaban para revelar, por eso tenían los armarios, todo lo que tenían. Ya luego, en la época del reformatorio, sí se utilizó como cuartos cuartos, ¿qué se puede decir? Como cuartos de misterio para los chicos. Cuartos en donde ellos tenían chance de poder esconderse, ¿verdad? Y para hacer sus diabluras de adolescentes. Y diabluras de adolescentes me refiero a inhalar pegamento, fumar marihuana, masturbarse, diabluras. Ok, muy bueno. Entonces, y le quitaron el mosaico, quitaron el piso y era todo de loco. Entonces se pensaba que era la morgue. Jamás. Pero el otro espacio que competía con la idea de aquí está la morgue era el sótano de la casa del médico director. Imagínense ustedes, la casa del médico director, porque cuando Raúl Blanco Cervantes decide reformar todo el espacio, construye casas para que los médicos habiten ahí con sus familiares. Vean lo interesante, eso también quiere decir que había un cuidado muy grande para que nadie se contagiara, como se pensaba, ni maltrato ni nada, porque los mismos médicos llevaban a sus familias. Entonces la casa del médico director, para quienes se ubican, es lo que se le conoce como el castillo, la casa que está arriba en una esquina. Primero, otra leyenda urbana, otro mito que vamos a desmitificar. Nunca esa casa fue para el doctor Carlos Durán Cartillo. Nunca. El doctor Durán no. Esa casa la construyó Raúl Blanco Cervantes. Entonces, el doctor ya había fallecido en ese momento. Entonces, el doctor Blanco Cervantes construyó una casa para toda su familia y hace un sótano. Lo llamativo es que en este lugar, que ya no se puede entrar por decisión de UPA Nacional, este lugar, cuando uno desciende al sótano, tiene una pila doble, tiene unas bancas de cemento a los costados, tenían armarios de madera y en el centro tenía un desagüe, así no bien marcado el desagüe. Entonces, claro, la gente decía, aquí es la morgue. Casa del médico director, pilas de agua, bancas para que los demás médicos vieran la operación, ¿verdad? Sí. Y lo principal, el espacio donde poner al cuerpo, ¿verdad? Porque se pone el cuerpo en estas camillas de metal y entonces la sangre, a su vez, chorreaba y caía. Y esto que estoy diciendo no lo estoy inventando. O sea, no, yo sí he entrado ahí, porque en aquel momento se podía entrar. Exactamente. Sí. Entonces, todas esas son historias que iba de la mano y que la gente contaba. Que dependiendo de quién uno le preguntara, decían, ahí es la morgue. Y ya va la parte más cientificista, ¿verdad? La investigación, y yo comienzo a preguntar a gente. La mayoría de quienes estaban ahí, quienes habitaron el sanatorio, no sabían qué era ese espacio. Y tiene una lógica, no porque fuera escondido, sino porque era la casa del médico director. No cualquiera podía entrar a la casa del médico director. Le pregunto un día a uno de los hijos de uno de los médicos que fueron por ahí, y ya me confirma que ese era el espacio donde tendían la ropa. Y principalmente donde lavaban la ropa, pero lavaban las sábanas, las colchas y los manteles. Todo lo que era de manta, lo lavaban ahí y lo tendían ahí mismo. Por eso era el desagüe, para que chorreara el agua de las mantas mojadas. Y alguien podrá decir, nada, es una mentira. No, el asunto es muy, muy divertido. Hay un dicho que se dice que no se raje como la manta, ¿verdad? O se rajó como la manta. Era porque las mantas, o esta tela de manta, sí se ponía a la intemperie
y bajaba la temperatura, se podían endurecer y a la hora de estirar se quebraban, se rajaban. Entonces tenían que estar secadas, o sea, tenían que secarse en un lugar cerrado. Por eso el detalle, ahí no era la morgue. Ahora si me pregunta, ¿dónde está la morgue? Muy fácil. La morgue quedaba, y la morgue, o sea, quedaba en lo que nosotros en la tesis llamábamos Cuatro Caminos, que era un espacio que conecta, lógicamente, pabellón de hombres, pabellón de mujeres, pabellón de niños y el pensionado de varones. ¿Por qué? Porque era el lugar más cercano para que si alguien fallecía, podía inmediatamente trasladarse. Como más El asunto, céntrico. Ujú. exacto, más céntrico. El asunto es que como les decía anteriormente, en el sanatorio no tenía un sistema de enfriamiento que llevara a una morgue como tal. Era más parecido a una funeraria que a una morgue, porque a su vez lo único que primero no había que hacer autopsia por un detalle importante, se pensaba que falleció de tuberculosis, porque esa era la enfermedad por la que se tenía, entonces no había necesidad de hacer una autopsia grande, número uno. Y el segundo punto, los tratamientos que se le daban para conservar el cuerpo eran preventorios de 24 horas máximo. Entonces, fallecía alguien, se llamaba a las familiares, les decía, acaba de fallecer su familiar, lo siento, ustedes deciden venir por el cuerpo o se entierran en el cementerio del sanatorio. Entonces mucha gente decía, no tengo los medios para cubrir ese viaje con mi familiar, entiérrenlo en el cementerio del sanatorio. Y duraba entonces esos 24 horas donde ya se definía qué hacer e inmediatamente pasaba. Si el familiar decía no puedo llegar en 24 horas, 48, ya lo siento. Inmediatamente van para el cementerio sanatorio. Entonces es más parecido a una funeraria realmente que a una muerte. Pero estaba ese mito que se creía, que iba avanzando producto de la desinformación, ¿verdad? O que va en aumento siempre producto de la desinformación. Sí, completamente. Ahora contame, para ir cerrando el episodio, ¿vos tuviste alguna experiencia, aunque ya dejando de lado todo esto, siempre como cualquier lugar, digamos, ¿tuviste alguna experiencia paranormal o extraña mientras viviste en el Sanatorio Durán? A mí me gusta contar dos. Ok, adelante. Bueno, yo viví varias veces, como les dije, ¿verdad? La primera me encanta porque va de la mano con lo que hablábamos al principio. En el principio de todo este episodio lo hablamos, pero lo voy a explicar. Cuando estamos haciendo la tesis y nos aprueban la tesis, éramos 4 personas. Éramos un grupo de 4 personas. 3 compañeras mías y mi persona. Y ya nos aprueban. Y claro, todo el mundo decía, ¿qué van a hacer ustedes a Sanatorio Durán? Ustedes están locos. Pues claro, el morbo, ¿verdad? El miedo, ¿cómo se van a ir a meter a ese lugar? ¿Qué les pasa? Además, eso no es antropológico, esto, lo otro, es una tesis más histórica, toda la hablada. Y no, seguimos adelante. Llegamos el día específico, y ese día entonces logramos, gracias a nuestra directora de tesis, la licenciada Ana Cecilia Arias, gran arqueóloga, ¿verdad? Heredera de los aprendizajes de doña Morgenia Bossoli, ¿verdad? Y don Carlos Humberto Aguilar, nada más unos padres de la arqueología de este país, nos acompaña y nos dice, no, vamos a ir en buseta, logramos sacar buseta para llevar todas las cosas, vamos todos. Entonces íbamos nosotros 4 y además iba el novio de una de las compañeras, éramos 5 personas. Llegamos, nos bajamos de la buseta, bajamos todas las cosas. Mi directora de tesis, doña Ana, me llama por aparte y me dice, bueno, Pablito, ya están aquí ya en la tesis, ¿verdad? Ya no se pueden echar para atrás, ya es un seminario, ya vea todo lo que ha pasado en los seminarios. Los seminarios siempre terminaban en pleito. Vea lo que ha pasado en los seminarios, hay que terminarlo, ¿verdad? Sí, claro, profe, claro. Todo gusto, sí, vamos. Se va a la buseta un lunes, como vos dijiste, la visitación enorme del sanatorio era, siempre ha sido sábados y domingos. Y ahora más, yo les estoy hablando del 2009, 2010, hasta el 2011, pero no terminamos, ¿verdad? Entonces imagínense ese periodo de tiempo, o sea, ya hace su rato de años, donde siempre llegaba mucha gente, pero entre semana nadie. Y se va la microbús, vemos donde se va la micro y nosotros, ok, ahora sí caímos en cuenta, estamos en el Sanatorio Durán y nos vamos a quedar a dormir en el sanatorio. ¿Qué hacemos? Bueno, ya entramos, ya hablamos con el guarda en ese momento, la familia muy amable, la familia Leitón en ese momento, y nos instalamos
lógico que todo el mundo en un cuarto. O sea, porque empieza la mente a trabajar, empieza la mente a trabajar. Claro. Ya empieza uno a decir, no, suave, suave, esto está jodido. Llega la primera noche, ya, ok, ya bueno, vamos a en la mañana acomodarnos, a dar la vuelta al sanatorio, quienes no lo conocían, ¿verdad? Ya lo conocía el sanatorio, eh, un par de mis compañeras también, porque ya habían trabajado antes, entonces llevábamos a los que no conocían a ver el sanatorio, todo muy bonito, era este lugar que impacta, porque realmente impacta. Si ahora impacta, antes, como bien vos dijiste, antes, en los 90, en los 2000, impactaba más todavía. Ujú. Entonces impacta montones, pero llega la noche. Nos metemos a dormir, yo me pongo mis audífonos, prendemos la luz del baño para que entre luz, porque digo, esto está heavy, y empezamos a escuchar donde nosotros estábamos en el cuarto número 5, en el puro Perdón, centro en el edificio en el, rosado. en el edificio Rosado, exactamente, que es el Ujú. único edificio que está para, como les decía, la planta alta habilitada. Estamos en el cuarto número 5 del edificio Rosado y empiezo yo a escuchar donde se abren puerta 1, puerta 2, puerta 3, puerta 4 y ya nosotros. Y nosotros comienza a moverse la puerta. Yo me hago el maje, según yo, ¿verdad? Muerto del susto, mis compañeras igual, y yo, ¿qué es esta cosa? Noche número 1, ¿verdad? Nos despertamos, ¿cuál nos despertamos? Amanece y nosotros con los ojos así, porque todos escuchamos lo mismo. Bueno, estamos en el sanatorio, nos están dando la bienvenida. Listo, vamos a trabajar, a tratar de trabajar. Martes, lunes, amanecer martes, viene la noche del martes, la misma dinámica hasta la tercera noche, exactamente igual. La segunda noche entonces, como ya todos escuchamos, y no fui solo yo, entonces les digo a mis compañeras, no, vamos a poner los bultos en la puerta, esta puerta no se abre, no sé qué va a pasar, todas las demás puertas se abren, pero esta no se va a abrir, para nada. Cerramos la puerta y se movían montones el llavín, y además abajo del llavín había un boquete donde antes había un llavín, pero Ujú. lo calzaron mal, entonces lo cambiaron. Para la tercera noche, en la misma condición, ponemos cinta en el llavín, porque yo no quiero ver una mano metiéndose por ahí jamás. No quiero ver Y ninguna mano peluda. no se les ocurrió abrir. A ver. No, nunca, jamás, de guate, ninguna mano peluda, nada, nada, listo. Viene la cuarta noche, que ya, como les decía, nosotros estábamos lunes, martes, miércoles, jueves, así era como, y nos devolvíamos bien, ¿verdad? Entonces viene la cuarta noche, pero en la mañana yo llego ya con cara que no podemos dormir y el guarda me dice, hola Pablo, ¿cómo está? En ese momento todavía no nos llevamos tan bien, con tanta confianza. Hola Pablo, ¿cómo está? Y yo, hola, don Santiago, ¿cómo me le va? Me dice, ¿cómo durmieron? Yo, pues es una pregunta que yo quiero hacerle, don Santiago. Vea, es eh, que lo están asustando. Y yo, pues no sé si decir asustando, pero realmente como que no hemos podido dormir porque las puertas se abren solas. Y entonces él mismo, don Santiago, me acuerdo que estábamos en el jardín de ese edificio. Entonces me acuerdo que él me dice, Pablito, ¿qué estás viendo ahí? Y yo, una pregunta capciosa, pensé. Yo, pues el edificio, ¿verdad? Claro, yo asustado porque yo ya te dije, yo estoy viendo otra cosa que no estoy viendo yo. Y el edificio en Santiago, me dice, no, pero vea bien, ¿qué está viendo ahí? ¿Qué falta? Y vuelvo a ver, digo yo, claro, ya inmediatamente caigo, era yo. De los ventanales, don Santiago. Es exactamente, man. Faltan todos los ventanales. Aquí usted vio el viento, ¿cómo entra con la fuerza que entra? Yo sí, don Santiago, ese es el viento que abre las puertas. Ese vea, le va a prometer algo. Ahora, este viernes vienen a ponerle ventanales a esa parte del edificio. Los ventanales que quebraron la gente que se metía Ay, sí, qué a querer ver, cólera. ¿verdad? Entonces los van a poner todos los ventanales. Va a haber la otra semana. Vengan tranquilos, pero vengan, me dice don Santiago. Yo le dije, sí, tenemos que venir porque la tesis, allá no es de otra, ¿verdad? Y llegamos la siguiente semana. Y fue increíble para hacerle conecto a lo que hablábamos, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasan son realmente, se pueden explicadas con la ciencia. Ya llego yo el primer día, ya claro, ya hemos pasado el fin de semana en las casas, ¿verdad? Uno más tranquilo, toda la cosa. Y llegamos el siguiente lunes y lo primero que me recibe don Santiago y me pasa y me dice, Pablito, aquí están todos los ventanales, para que vea que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada. Claro, eso es la mañana, vamos a ver la noche, ¿verdad? Y en la noche preparamos todo igual, ¿verdad? Los bultos los bultos en la puerta, todo normal. Y dice, no pasó nada. Sí. Porque obviamente tenía una relación con el viento que entraba.
Es tanto el viento porque estamos en una zona cercana a las o sea, que están en las padas del volcán Irazú, que lógicamente Así es. el clima del espacio es impresionante. Y el viento sonaba como un tráiler, o sea, como un tráiler bajando, así sonaba lo que era el viento cuando ingresaba. Entonces dejó de eso. Eh, Eso como para hacer la parte más entretenida, ¿verdad? Lógicamente, el mismo espacio te juega, el lugar te juega tu psicosis, si uno podría decir, ¿verdad? Y en donde uno a veces cree, eh, como tuvimos chance de estar tanto tiempo en el sanatorio, me acuerdo que una vez no pudimos ir a recorrerlo en la noche, digamos, y recorrerlo en la noche a oscuras no es lo Impresiona. mismo, no es lo mismo que recorrerlo en el día. Esa de la noche fue divertida ahora, ¿verdad? Porque en ese momento llevábamos con los perros guardianes, ya los perritos nos conocían. Y uno de esos perritos, eran dos perritas, Mila se llamaba una, Mila se nos queda atrás, se nos pierde. Y andábamos caminando por el edificio que es el pabellón de niños y niñas, que ahora se llama de mujeres y niños porque así terminó llamándose. Ujú. Andábamos en la planta baja de ese edificio, a oscuras totalmente, fuertes, sin foco, andábamos caminando y al ratito escuchamos donde a la distancia suenan unas garras, como si fueran unas pezuñas, y uno dice como, ¿qué es esta cosa? Y empieza a sonar como que se están preparando para correr, y empieza a correr, y era la perrita que nos pasa la mano. Claro, nos mató el susto, ¿verdad? Porque uno, ¿qué es esta cosa? Entonces, sí, yo pienso lo mismo, lo mismo que vos. Hay una gran cantidad de situaciones bajo el concepto de paranormal que se explican muy fácilmente en el sanatorio. Por supuesto, también hay otras cosas que no. Ujú. Pueden quedar para otro episodio. Claro que sí. Pero lógicamente la gran mayoría siempre hay que tratar de explicarlo antes de hacer la decisión desde una mirada objetiva en donde decimos, bueno, okay, vamos a trabajar como lo que hablaba sobre Carl Gustav Jung, o sea, vamos primero a usar la ciencia, a ver qué nos permite la ciencia, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ciencia? Y luego de eso, entonces ver, ok, si no tenemos resultados, entonces pensemos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué definimos? Pero el lugar es maravilloso, yo amo Sí, completamente Sanatorio. sí, sí, yo también. Tengo que ir, de hecho, porque hace mucho no voy y precisamente, pues con todo esto de los programitas y todo, quisiera hacer como algo, grabar algo nuevo, aunque yo sé que pueden encontrar pues en internet diferentes programas, me imagino, pero sí para aportarlo como a mi canal, un recorrido para que conozcan los que no son de acá lo que es el Sanatorio Durán y pues que sí siempre se ha mantenido como un ícono de lo paranormal, a pesar de que ya vimos la historia real de todo lo que pasó ahí, pero bueno, es cosa de que vayan a experimentarlo ustedes mismos. ¿Que alguna frase de cierre, algo que quieras aportar más ya para Eh, despedirnos? Primero, agradecerte montones, ¿verdad? Igual como al principio, vuelvo nuevamente, dice, te agradezco a vos, agradezco a Mario, ¿verdad? Por ese conecte. Eh, Me alegra montones que se pueda conversar con el sanatorio, sobre el Sanatorio Durán. Yo encantadísimo de lo que necesiten, ¿verdad? Ahí cualquier persona que desee más información, ahí les puedes poner en contacto con mi persona. Uh -huh. Yo creo que lo principal es que cierro con esto. Cierro con esto. El sanatorio es un lugar mágico. El sanatorio es un lugar mágico. Jamás vamos a olvidarlo en este detalle. Y así como es mágico, así recibe a la gente. Si vos llegás a querer hacerle mal, te va a tratar mal. Si vos llegas con cariño y con respeto, te va a tratar con mucho cariño y con respeto. Y siempre lo he pensado así. Entonces la gente con esa misma idea también se sugestiona a decir, uy, encontré un rostro, encontré un orb, ¿verdad? Vi tal espectro, tal entidad, lo que fuera. Pero el sanatorio tiene esos lugares. Y cierro con este detalle. Mi mejor amigo, que en paz descanse, a él lo invitamos en un momento en donde yo tenía las llaves del sanatorio. Entonces me sentía como el dueño del sanatorio, nos sentíamos como el sanatorio. Invitamos a algunas compañeros de la carrera para que fueran a conocer. Y me acuerdo que llega mi compa, llega mi amigo, y desde que entra me dice me decía mi hermano, voy a tomar fotos desde el lado del misterio. Entonces yo le digo, tengas el santo y no le recen. Tengas el santo y no le recen. Me dice, ¿por qué? Yo nada más le digo, yo ya vivo aquí,
nada más le explico. Y saca la camarilla, ¿verdad? Me acuerdo que saca la cámara y toma la primera foto y se le jode la cámara. Entonces yo le dije, no, yo le dije, se lo dije, ¿verdad? Se lo dije, ¿para qué anda buscando cosas que no? No, pero esto es de la batería. Saca otra, cámaras de esa época, era lógico, no era ahora, era cámaras de esa época. Cambia la batería, no funciona. Cambia la segunda batería, ya 2 baterías extra, no funciona. Le digo yo, ¿sabe qué, man? No insista, disfrute estar acá nada más. Se le va a arreglar la cámara el día que nos vayamos. Y de verdad, me funcionó el día que nos fuimos. Entonces, para mí ese es el cierre. Vayan al sanatorio, disfrútenlo, cuídenlo, tómenlo con mucho cariño, respeten al máximo el espacio y no se pongan tristes si no encuentran lo que buscaban. Porque en realidad, cuando uno, digamos, no encuentra lo que buscaba, realmente sí encontró algo. Nada más que tal vez no era necesariamente lo que esperaba. Eso es para mí el sanatorio, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a tener de fijo parte 2, parte 3 de diferentes temas porque sí, yo siento que hubo mucho clic en la forma de pensar de los dos y pues esta parte histórica y esta parte del folclore y es súper importante también abordarla. Y pues igual, si tienen experiencias en el Sanatorio Durán, fotos, todo, o sea, no es que voy a decir, no, es que no es nada. Mándenlas, cuéntenos, nos interesa saber. Saben que aparte de conocer historias, porque los anécdotas son muy bonitos, pues también si tienen evidencias, si tienen preguntas, si necesitan un espacio seguro para poder hablar del tema, pueden contactarnos a la Sociedad de Estudios Parapsicológicos y Paranormales de Costa Rica. Las redes sociales de Pablo van a quedar en la descripción por si quieren escribirle, ponerse en contacto, da unas charlas de este tipo súper bonitas. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.